Gracias, señora presidenta. Agradecerle a las bancadas y a los legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, en nombre de nuestro Partido Colorado, que votaron por unanimidad el poder hoy realizar este homenaje al escribano Eduardo Ramón Malaquina Ugolini, 3 veces intendente de Salto, ex senador y alguien que también ocupó responsabilidades nacionales en todo el país y lugares más que importantes como autoridad nacional de nuestro Partido Colorado. Quiero agradecer y saludar la presencia en esta sala de parte de su familia. El saludo a todos ellos en el nombre de su hijo Marcelo Malaquina y de su nieta Micaela. El escribano Malaquina falleció el pasado 9 de abril de este año, a la edad de 84 años. Con él se fue gran parte de la historia, principalmente de Salto, pero por supuesto también que de la política, de nuestro partido y de todo el Uruguay. Hoy en Salto lo reconocen no solo los colorados, sino salteños de todos los partidos políticos. Lo han transformado en alguien distinto y es de justicia que hoy todos recordemos a uno de los hombres más importantes de la historia de Salto y, sin temor a equivocarme, a uno de los 3 más importantes de la historia del departamento de Salto. El escribano Eduardo Ramón Malaquina Ugolini nació el 31 de agosto de 1936 en Salto, en la pequeña y querida colonia Simani, en el seno de una familia bien salteña, que se dedicaba a la citricultura, a la lechería y a la apicultura. Fue el menor de 3 hermanos, sus padres, Aurelio Malaquina y Amanda Ugolini. Estudió en la escuela de la colonia, en la escuela número 26 de la colonia Osimani. El liceo lo hizo en el Instituto Politécnico Simani Llerena, el IPOL, para luego, como gran parte de todos los que viven en el interior del país, emprender hacia la capital y estudiar escribanía, la cual fue su profesión, además de la actividad política. Formó una hermosa familia con Teresita Farfalla, 4 hijos y 9 nietos, un padre presente, un esposo presente, un abuelo presente. A pesar de la cantidad de horas de que quienes siempre están en esta actividad le dedican al departamento, al país y a miles de familias. Desde joven ya militó en el Partido Colorado. Sus primeras armas fueron en los grupos estudiantiles de la Asociación de Estudiantes Osimani Llerena. Lideró gran parte de su vida a la lista 1 del Partido Colorado, una lista histórica del departamento y una de las listas más fuertes de la historia del país. Fue sin dudas el último líder del vallismo original en Salto y uno de los líderes más importantes del vallismo en todo el país. Su primer cargo público fue el de edil, en el cual fue electo en el año 1967 y en 2 oportunidades presidió la Junta Departamental de Salto. Fue en su periodo como presidente de que el legislativo adquirió su propia casa y, al igual también que muchos salteños hasta ahora, donaba la partida que le asignaban a sus gastos de representación a la Casa de Salto acá en Montevideo. Un gran vallista por convicción. Formó parte de un grupo de hombres que condujeron a Salto a la gran victoria del no en el plebiscito del 80. Recuerdo de niño y con 10 años acompañar a mi padre, que tenía su misma edad, y ser testigo sin entender lo que eran las reuniones de esos hombres y agradecerle a todos esos hombres que estaban, que no eran muchos, ya que era un grupo pequeño. Pero sí recuerdo al escribano Malaquina, a don Ramón Vinci, a un integrante del Partido Nacional, al Beto Beriau, también al doctor Pedro Benito Solari, ambos que seguramente nos estarán escuchando. Recuerdo también cuando junto al Tato fueron a Paysandú a buscar al doctor Enrique Tarigo, que había realizado un acto del no en Paysandú y que lo fueron a buscar para que realizara el mismo acto en un cine de Salto. Todo ese punto de concentración
de esos uruguayos que lideraba también el escribano Malaquina, se concentraban en la querida y recordada Radio Cultural. Y allí fue donde esperó el resultado, con cientos de colaboradores que lo rodeaban, que estaban acreditados como periodistas para ser delegados del no, donde obtuvo una clara victoria en el departamento y por suerte también en todo el país, siendo una victoria fundamental y un actor fundamental para todo lo que se vino después. Al poco tiempo, por supuesto, que participó de las internas partidarias, donde los números estaban proscriptos y se transformaron en letras. Allí recuerdo también que en mi casa los rumbos fueron hacia otro lado, cambiando de letra. Pero el flaco impulsó su JAE, la cual generó el apoyo masivo y el respaldo masivo de muchísimos miles de dirigentes que fueron fundamentales para la historia del departamento y para toda la historia de todo lo que se vino en todos los aspectos. Resultó electo intendente de Salto en 3 oportunidades. La primera vez fue a los 5 años de la victoria del no en el 80, siendo intendente desde 1985 hasta el 1990. Después vuelve a ser intendente en el 1995 hasta el 2000, allí sí ya consigue la reelección y es intendente desde el 2000 al 2005. Por una cuestión constitucional no pudo participar de la elección del 2005 y ya alejado, sabiendo que su departamento era otro y todos los aportes que había hecho, igualmente no dejó de aportar y siguió trabajando y fue un actor fundamental para la victoria del Partido Colorado en el año 2010, también siendo candidato. También, con su manera de ser, por su amor por Salto, por su amor por partido, estuvo dispuesto a colaborar sin especulaciones y fuimos compañeros de fórmula en el año 2015, donde más allá de que no logramos el objetivo, fuimos la fórmula más votada en esa elección y hasta ahora la más votada de la historia. Esa generosidad de que en las difíciles siempre estuvo para aportarle a Salto, siempre estuvo para aportarnos a todos. Además de intendente, tuvo varias responsabilidades más. Pero eso lo va a desarrollar mi compañero de bancada, el senador Tabaré Viera, porque integró el Comité Ejecutivo Nacional, llegando a ser la máxima autoridad partidaria como lo es la de secretario general. Fue senador de la República en 2 ocasiones. En el año 2000, donde renuncia para después ser intendente, y en forma transitoria ocupó la banca entre los años 2010 y 2015. Además, fue delegado ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande entre los años 1990 y 1995. Le decía que en el año 1984 gana por primera vez la intendencia de Salto, a los 48 años. Era un final cabeza a cabeza, que duró casi una semana, resultando proclamado como intendente en ese final voto a voto que tuvo en una competencia con otro gran salteño y gran colorado, como lo fue don Ramón J. Vinci. En ese periodo se desveló por la emergencia social y en un trabajo fenomenal con el presidente Julio María Sanguinetti, rápidamente en Salto toda la atención la puso en los más humildes. Por la difícil situación que se vivía, comenzaron a funcionar comedores populares y en tan solo una semana abrió el primer hogar estudiantil liceal para jóvenes del medio rural. Lo que en aquella época fue una tremenda conquista. Un hombre de Salto, un hombre descentralizador, pero uno de los descentralizadores en los nuevos programas educativos. Logra poner en funcionamiento la Escuela de Administración y Servicios en un local que adquirió a esos efectos. Construye liceos, construye escuelas de tiempo completo. Destacó a Salto en todos los aspectos, también en lo cultural, transformando la cultura, transformando la educación, consiguiendo los recursos y dedicando su tiempo a las zonas más humildes de nuestro departamento. Calles, barrios, vivienda, saneamiento, caminería, los primeros proyectos PIAI, pero entre todos sus logros
quiero destacar el esfuerzo por el edificio de la Universidad de la República en la Regional Norte. Logra todos los objetivos de gestión en el gobierno del presidente Sanguinetti y él mismo la inaugura en el gobierno del presidente Jorge Valle. Tuvimos, Presidenta, la oportunidad de ser parte de su gobierno. Nos dio muchísimas responsabilidades cuando teníamos 30 años. A su vez también nos dio la posibilidad de ser director de Deporte y Juventud, de coordinar el turismo a nivel nacional, de ser su representante en el Mercosur, en las Mercociudades, de ser director de Desarrollo, de ser jefe de prensa y de Relaciones Públicas. También, en aquel difícil momento que vivía el país, en su mayor crisis, nos dio esa responsabilidad, un hombre tan importante, de ser su vocero ante lo que eran los diferentes hechos que sucedían en el departamento y en el país. Malaquina también cumplió un rol fundamental en el Congreso de Intendentes. Seguramente también lo va a desarrollar mi compañero y amigo Tabaré Viera, en el cual en esa misma época también compartía el Congreso de Intendentes con él, siendo el intendente de Rivera. Malaquina era visión, honradez. Sus condiciones políticas y su constante trabajo hicieron de que desde este hombre surgiera y le volcara a Salto la oportunidad y la posibilidad de transformarlo en uno de los departamentos más importantes del país y transformar en obras y con su visión productiva de Salto una hermosa ciudad en todos los aspectos, pero también un departamento productivo, turístico, comercial y un departamento universitario. Una persona serena, razonador, con un gran carácter. Muy firme en sus decisiones. Jamás se lo iba a encontrar perdido en debates menores, porque siempre nos decía que los debates menores nos sacaban del foco de pensar y de trabajar con todas nuestras fuerzas y energías por lo que menos tenían. Una larga vida de servicio público, un honrado servidor público, siempre con la democracia, siempre con el vallismo, siempre con su querida Lista 1, que había sido la continuidad de otro gran hombre intendente como el arquitecto Armando Barbieri, quien era su inspiración. Era un gobernante, el flaco Malaquina era el gobierno. Más allá de todas sus campañas políticas, cuando estábamos en esa cercanía de intercambios de prensa y relaciones públicas, con esa responsabilidad que teníamos y en las charlas que manteníamos en forma extensa, siempre le transmitía lo que yo pensaba, que era un gran orador cuando hablaba como intendente, era un gran orador cuando hablaba como gobernante y que él eso superaba ampliamente de cuando lo hacía en los actos electorales. Es que el flaco era el gobierno y allí era donde le quedaba su mejor lugar. No sé si de confort, pero sí desde donde más sentía que podía aportar, porque podía haber tenido oportunidades muchísimas de ocupar responsabilidades nacionales e internacionales, pero él siempre quiso estar en Salto, él siempre quiso estar en su departamento. Seguramente nos esperan varios homenajes, varios reconocimientos. Seguramente vamos a poder conversar y hablar y contarle a muchísimos salteños y uruguayos la historia de este gran hombre que se nos fue el 9 de abril de este año a la edad de 84 años. Pero hoy, en el Senado de la República, queríamos dejar principalmente lo más importante o lo más destacado de su historia. Reconocerlo, decirles y transmitirle que ese fue uno de los principales de la historia de Salto, a quien casi los salteños no pudimos despedir el 9 de abril como se merecía, y seguramente pasará algún tiempo para los reconocimientos en estos tiempos tan difíciles para el Uruguay por la pandemia. Pero sí queríamos hoy estar acá, transmitirle esto y decirle gracias. Y hoy desde este lugar, gracias en lo personal, porque fuimos parte de cientos de experiencias en conjunto, en donde recuerdo los miles y miles de kilómetros que recorrimos juntos y con la alegría y satisfacción que volvíamos cuando algo se lograba para Salto y lo que veníamos lamentando cuando esos proyectos o lo que planteábamos no podían prosperar porque perdíamos oportunidad para los salteños. Pero decirle gracias en nombre de este Senado, pero decirle gracias en nombre de los miles y miles de niños que pudieron cambiar su vida por los centros CAIF, de miles y miles de estudiantes, no solo de Salto, sino de toda la región, por la posibilidad de la Universidad de la República
y por los hogares estudiantiles para los jóvenes de otros departamentos. Decirle gracias por los miles y miles que pudieron tener la oportunidad de trabajar por lo que hoy es el turismo, que es una realidad y creció, porque la citricultura vive y lucha, y porque muchos de esos emprendimientos fueron posibles gracias a él. De muchísimas familias, decirle gracias porque pudieron avanzar y crecer por ese trabajo, por esa obsesión que él tenía por la producción. Decirle gracias por los salteños que tienen vivienda y que tienen los servicios básicos, los de la ciudad y los del interior. Este sencillo homenaje es para vos, flaco. Te quisimos, te queremos y te vamos a recordar siempre. Gracias por tanto y vamos a trabajar porque estoy seguro que vas a lograr la unanimidad de poder reconocerte y que muy cercano en el tiempo, uno de los lugares más emblemáticos y más importantes que tiene del departamento y que fueron impulsos tuyos, lleve tu nombre. Gracias, Presidenta, y sé que puedo terminar diciendo en este prestigioso lugar, viva Malaquina para siempre. Muchas gracias.